Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Gracias por estar este domingo atento para la transmisión, ¿verdad? En lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y bueno, hermanos, gracias también, si usted no es de nuestra iglesia, pero está conectado el día de hoy, gracias por estar en sintonía con nosotros. Reciban, hermanos de la iglesia, saludos de nuestro pastor. Como ya lo saben, él ahorita no está, pero manda saludos y está en oración por cada uno de nosotros. Hermanos, sigamos orando también por los hermanos que están pasando por quebrantos por medio de esta enfermedad que ya conocemos, y para que Dios haga un milagro, ¿verdad? Y seguir orando, hermanos, que Dios guarde a cada uno de nosotros. Muy bien, hermanos, vamos por favor allá a nuestras Biblias el día de hoy. Vamos al libro de Salmos. El libro de Salmos es uno de los salmos más conocidos, Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1. Quería predicar un mensaje diferente, pero el Señor me estaba tocando que hablara nuevamente este tema, hermanos, y yo creo que es necesario, es sumamente importante que escuchemos esto, y no solamente que lo escuchemos, sino que lo pongamos en práctica, hermanos. Dice la palabra de Dios, Salmos capítulo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Cierre sus ojos, vamos a orar en esta mañana. Padre, le damos gracias porque es bueno con nosotros. Gracias por el privilegio, la oportunidad que usted nos da, Señor, de tener una transmisión más, de haber amanecido un día más. Gracias, mi Dios, porque usted, como siempre, es tan bueno, es tan misericordioso. Queremos rogarle especialmente por cada hermano de nuestra iglesia que está siendo sacudido por esta enfermedad del coronavirus. Sea con ellos, mi Dios, déles gracia. Dele gracia también a nuestro hermano Charlie, que ha perdido a su madre. Por favor, mi Dios, sea con él, sea con nuestro hermano Ramón, su esposa, su familia, y cada hermano, mi Dios, que actualmente está batallando con esta enfermedad. Nuestra hermana Karina también, que está hospitalizada, mi Dios. Bendiga a nuestro pastor, use su palabra el día de hoy, quíteme de en medio, sea usted el que haga la obra, que su bendito Espíritu Santo toque corazones, mi Dios. Cuánto necesitamos el día de hoy su presencia, cuánto necesito, mi Dios, que no sea yo hablando, que sea usted tocando el corazón de mis hermanos, Señor. Haga una obra especial, y si hay alguien que no le conoce a usted como Señor y Salvador, que por medio de esta transmisión él pueda recibir a Cristo, en Cristo Jesús. Amén. El deseo, hermanos, de nuestro Dios más grande es que nuestras vidas, hermanos, sean bendecidas. El Señor no rescató al pueblo de Israel de la esclavitud para traerlo en aflicción y para hacerlo sufrir y traer calamidades a sus vidas. No, hermanos, nuestro Dios, dice la Biblia, que Él escuchó el clamor de su pueblo cuando estaba esclavizado por Egipto, por el rey Faraón. Y hermanos, y el Señor escuchó el clamor de su pueblo. El Señor vio la aflicción de su pueblo. Y nuestro Dios, hermanos, con compasión y misericordia, a pesar de que el pueblo había hecho cosas incorrectas a través de los años, ¿verdad? A través del tiempo, el Señor fue conmovido a misericordia y les mandó un libertador y les sacó con mano poderosa del pueblo de Israel para poderles apacentar y llevarles a una tierra prometida, a una tierra donde fluía leche y miel, una tierra bendecida, una tierra con su presencia. Esa era la finalidad, hermanos, de nuestro Dios, el bendecir a su pueblo, el tenerlos tranquilos y reposados en un lugar precioso que Él les había prometido que les iba a dar. Pero conocemos, hermanos, la historia del pueblo de Israel, cómo se rebeló en contra de Dios, cómo a pesar de que Dios les había liberado, a pesar de que Dios había sido bueno con ellos, hermanos, el pueblo se rebelaba constantemente en contra de nuestro Dios. Y podemos ver cómo el Señor les mandaba calamidades, les mandaba serpientes ardientes, hermanos, en algunas ocasiones descendió fuego del cielo y consumió a cierto grupo de gente que era rebelde. Se abrió la tierra
y los tragó, y el Señor tuvo que, hermanos, mandarlos todavía unos años más en el desierto, que ellos rodearan a consecuencia, hermanos, de su rebeldía, de su corazón duro. Y escúcheme bien, hermanos, el plan de Dios no era ese. El plan de Dios no era que su pueblo sufriera. El plan de Dios no era que el pueblo estuviera en aflicción, en quebrantos, que pasara por muerte, y que algunos de ellos no vieran esa tierra prometida que Dios les quería dar. Ese no era el plan de Dios. Pero por la obstinación del corazón del pueblo, por la necedad del corazón del pueblo, nuestro Dios les había dado leyes y estatutos, les había ordenado y les había dicho que era un pueblo consagrado para Él, que Él no quería que se juntaran con otros pueblos, que Él no quería que fueran tras los ídolos de otros pueblos. Y el pueblo de Israel, hermanos, se rebelaba ante Dios, y Dios, aunque no quería, tenía que castigarles, tenía que reprenderles. Pero ese no era el plan de Dios, hermanos. El plan de Dios siempre ha sido para sus hijos bendecirles, cuidarles, colmarles de bendiciones. El Señor salvó a su pueblo, como ya lo mencioné, para llevarlos a una tierra preciosa, a una tierra bendecida. Y queridos hermanos, usted y yo no somos la diferencia. El Señor nos sacó de las tinieblas para traernos a la luz. El Señor dijo que el mundo trae aflicción, el pecado trae aflicción, pero el Señor, hermanos, vino a darnos una vida, y una vida, dice el Señor, en abundancia, una vida bendecida. El plan de nuestro Dios fue sacarnos de las tinieblas, sacarnos de la opresión del diablo, de la opresión del pecado, y traernos a la luz que resplandece, que ilumina nuestro camino, que nos da una esperanza, que nos da una razón de ser, que nos colma de gracia, que nos colma de bendiciones. El deseo de nuestro Dios fue sacarnos del mundo echado a perder, para traernos y darnos una vida bendecida, una vida prosperada, una vida llena de gracia, una vida llena de su paz, una vida llena de su misericordia. Lo único que Dios ha diseñado para el ser humano es darle una vida diferente, una vida preciosa. Pero los seres humanos somos obstinados y necios. Hasta parece que rehusamos no recibir la bendición. Queremos bendición, pero con nuestros hechos parece que la rechazamos y no queremos aceptar lo que Dios tiene para nosotros. El Señor le dio a su pueblo ordenanzas, les dio estatutos, les dio reglas, les dio mandamientos, para que ellos los guardaran y les fuera bien y fueran bendecidos. La razón que el pueblo no fue bendecido fue porque no obedeció el consejo. No recibió con mansedumbre la palabra de Dios. No decidió el pueblo pararse por lo que Dios les había ordenado, y Dios no pudo bendecirles como Él quería. Y de igual forma, querida iglesia, el Señor ha preparado bendiciones para ti. El Señor ha preparado bendición para tu matrimonio. El Señor desea prosperar tu vida. El Señor desea prosperar a tus hijos. El Señor desea bendecir nuestros hogares. El Señor no quiere aflicción. El Señor no quiere destrucción para nosotros. No, hermanos. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere prosperarnos. Dios quiere usarnos. Dios quiere darnos sus bendiciones. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a recibirlas? El Señor quiere darnos bendiciones, pero Él nos manda y nos pide que le obedezcamos para que eso suceda. Este capítulo empieza hablando el salmista, expresando las primeras palabras, o la primera palabra es bienaventurado.
Bienaventurado el varón. Bienaventurado el varón. Bienaventurado el hombre. Bienaventurada la mujer. Bienaventurado el joven. Bienaventurado aquel. Y dice esta palabra, hermanos, bienaventurado. Yo se los he comentado aquí en la iglesia. Quiere decir dichoso. Quiere decir no nada más bendecido, sino doblemente bendecido. No solamente bendecido, sino aún más que bendecido, doblemente bendecido el varón. Todos los que estamos viendo esta transmisión, incluyendo a su servidor, yo quiero ser no nada más bendecido, doblemente bendecido. Yo quiero ser un varón bienaventurado, un varón lleno de bendición para mi familia, para mi esposa, para mis hijos, para mis hijas. Yo quiero ser un cristiano bienaventurado en medio de la iglesia, bienaventurado en mi trabajo, bienaventurado en todo lo que hago. Yo quiero ser doblemente bendecido. Yo no creo, hermanos, que nadie de los que estamos en esta transmisión queremos vivir vidas maldecidas, vidas escasas, vidas fracasadas. Nadie, hermanos. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para que nuestras vidas sean bendecidas? La Biblia nos habla que para que el labrador pueda gozar de los frutos, primeramente, dice la Biblia, tiene que trabajar, tiene que hacer algo para recoger cosas buenas o frutos, mejor dicho. Yo recuerdo, hermanos, que un día estaba aquí en la parte de afuera de nuestra iglesia y estaba hablando con dos jóvenes, uno aproximadamente de 15 años de edad, el otro un poco más grande, y les estaba llamando la atención por algunas malas actitudes y algunas acciones que habían hecho incorrectas. Y uno de ellos, el más pequeño, el de 15 años de edad, se me quedó viendo a los ojos y él me dijo: es que mi vida no tiene sentido, mi vida está maldecida. Cuando él me dijo esas palabras, yo me quedé perplejo y le dije: pero no tiene por qué estar maldita o maldecida tu vida. El Señor no quiere que tu vida sea maldita. El Señor no quiere que tu vida sea maldecida. El Señor quiere bendecirte, quiere prosperarte. Pero la decisión de bendecir o maldecir, el Señor no la toma, eres tú el que la toma. Él te ha dado la opción de que tu vida sea bienaventurada, doblemente bendecida, una vida llena de la gracia de Dios. Él te lo ha dado la opción para que tú vivas de esa manera, pero la decisión tú la tomas. 15 años de edad, hermanos, y su vida, él decía que estaba maldita. Este joven estaba empedernecido, estaba duro hacia Dios. No pasó mucho tiempo, yo creo que escasamente pasó medio año y yo ya no lo vi, él ya no estuvo aquí más con nosotros. Un día estaba yo en la oficina, recibí una noticia, me marcaron por teléfono una mujer llorando, diciéndome: fulano de tal, ese joven que había estado conmigo, 15 años de edad, ese joven que me había dicho que su vida estaba maldita, acababa de perder la vida en un accidente, 15 años de edad. ¿Usted cree que ese era el plan de Dios? ¿Usted cree que ese era el propósito de Dios? 15 años de edad, terminar con su vida. No, hermanos, el Señor no le gusta la muerte prematura. El Señor quiere vernos con vidas bendecidas y prosperadas. El plan de Dios para este joven no era que él perdiera su vida a su corta edad. No, hermanos, el Señor quería bendecirlo, el Señor quería usarlo. Queridos hermanos, el Señor no quiere el divorcio en tu matrimonio. El Señor no quiere que tus hijos se vayan al mundo.
El Señor, hermano, no quiere que tú te vayas al mundo. El Señor no quiere verte en la miseria. El Señor no quiere verte en la lona. No, hermanos, el Señor quiere vernos como varones y mujeres bienaventuradas, doblemente bendecidos, con su gracia, con su poder, colmados de bendiciones, terminando nuestra carrera con gozo. Ese es el plan de Dios. No terminar en amargura, no terminar enojados, irritados con Dios. No, hermanos, el deseo de Dios es bendecirnos, hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Pero en nosotros está la bendición o la maldición. Josué le decía al pueblo: en nosotros está decidir entre la bendición o la maldición. No es cuestión de Dios, no es cuestión de la iglesia, no es cuestión del pastor. No, hermanos, Dios nos ha dado un libre albedrío en el cual podemos elegir lo bueno o lo malo, la bendición o la maldición. No es decisión de Dios, es tu decisión. Adán y Eva, el Señor les había bendecido, el Señor les había prosperado. No tenía necesidad de nada en el huerto de Edén. El Señor con su presencia mantenía todo ese huerto. Pero el Señor les dijo: de ese árbol no deben de comer. Y el hombre fue el que tomó la decisión de aceptar la maldición. Y a raíz de eso vino la muerte, separación, una muerte física, una muerte espiritual y una muerte eterna en el infierno. No era plan de Dios. El Señor no quiere que ni una sola persona se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No ha sido el plan de Dios que el hombre sufra. No ha sido el plan de Dios que el hombre acarree quebrantos y condenación. No, hermanos, pero es el hombre el que ha decidido la maldición en vez de la bendición. Bienaventurado, bendecido, doblemente bendecido el varón. El Señor nos dice cómo podemos ser doblemente bendecidos. La primera cosa que el Señor dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. La primera cosa para que nuestras vidas sean prosperadas, el Señor dice: vas a ser bendecido, vas a ser prosperado si aprendes a no andar en consejo de malos. Yo se los he dicho, hermanos, todo consejo, quien te lo dé, que vaya en contra de este libro, es un consejo malo. No importa quién te lo dé, no importa que te lo dé el anciano de la iglesia, no importa que te lo dé un líder que aparentemente es espiritual. No, hermanos, todo consejo que va en contra de la palabra de Dios es un consejo malo. Y hermanos, el día de hoy hay muchos consejeros, sobran consejeros en el mundo, pero eso no significa que todos tienen el mejor consejo. No, hermanos, el mejor consejo viene de la palabra de Dios. Y la Biblia dice que no andes en consejo de malos. ¿Cuántos jóvenes erróneamente salen a la calle, se hacen de una amistad, y esa amistad les empieza a aconsejar, les empieza a adoctrinar, les empieza a decir: tú fúmate un churro de marihuana y no va a pasar nada, toma un poco de droga y no va a pasar nada, échate una caguama y no va a pasar nada? Ese es un consejo de malo que, hermanos, tarde que temprano nos va a llevar a la ruina. ¿Cuánta gente dentro de las iglesias aconsejando a otros cristianos? No seas fanático, no vengas tanto a la iglesia, no leas tanto la Biblia, eso es exageración, el pastor exagera las cosas. Hermanos, ese es un consejo de malos. ¿Y cuánto consejo de malo el día de hoy estamos percibiendo en nuestras vidas? La televisión nos está aconsejando, las redes sociales nos están aconsejando, el Facebook nos está aconsejando, el WhatsApp nos está aconsejando. La pregunta es: ¿qué consejo, queridos hermanos, estamos recibiendo el día de hoy? Lo más triste que escogemos el consejo malo, pero el consejo bueno lo desechamos y lo despreciamos. Vas a ser bendecido, vamos a ser bendecidos cuando recibamos un consejo bueno.
El varón que es bendecido es el que no anda en consejo de malos. Hermanos, créame, un inconverso no te puede dar mejor consejo que el que Dios te puede dar en su palabra. La gente de tu trabajo no te puede dar mejor consejo que el que Dios te puede dar. Y lo triste que el día de hoy, por la frialdad de nuestros corazones, por el estar alejados del Señor, es una vergüenza que teniendo a un Dios tan sabio que nos hable su palabra, todo lo que necesitamos, andemos mendigando las algarrobas, las migajas que este mundo ofrece a través de su consejería. Hermanos, pidiendo consejo a vecinos que ya tienen 3, 4 divorcios. Es una vergüenza, hermanos. Es la condición en la cual estamos. Recibiendo consejos de gente pagana que blasfema el nombre de Dios. Gente que critica el nombre de Dios. Gente atea, gente humanista. Hermanos, no, hermanos, es un consejo malo. Es que pensamos que ya no funciona lo que dice la Biblia. Hermanos, la palabra del Señor nunca pasará de moda. La palabra del Señor siempre será pan caliente, siempre será agua viva, agua que corre, que refresca nuestro ser, que nos ayuda a vivir una vida diferente. Nunca pasará de moda la palabra de Dios. Primera cosa para que te vaya bien: no recibas consejo de malos. Sobran consejeros para aconsejar mal, pero buen consejo escasea mucho el día de hoy. Ahora escuchamos consejos que nos agradan. Pensamos que un buen consejo es aquel que nos gusta, que es agradable a nosotros. Regularmente esos consejos no funcionan. Los consejos que menos nos gustan hacer y que no nos gustan son los que más nos ayudan. Yo les decía a los jóvenes ayer en esta semana, en el colegio, les estaba dando una clase de consejería prematrimonial y yo les decía que el mundo aconseja mucho en cuanto al matrimonio y hazle así y hazle por acá, pero muchos de esos consejos, hermanos, no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y yo les hacía una comparativa que es algo muy lógico y algo que hemos pasado la mayoría de nosotros por ahí. A nadie, hermanos, nos gustan las inyecciones. Algunos hasta se desmayan nada más de pensar que los van a inyectar. Pero usted sabe que aunque duele esa inyección, es más eficaz que una pastilla o que un jarabe. Duele al principio, pero más adelante vemos un tremendo resultado y decimos, valió la pena ese pequeño sufrimiento. Y hermanos, la palabra de Dios o el buen consejo es aquel como una inyección, hermanos. Dice la Biblia que es como una espada que penetra hasta lo más profundo. Y eso de penetrar, eso de meter, hermanos, hasta lo más profundo, eso es incómodo, eso duele, eso lastima, eso genera algún efecto. Cuando alguien es traspasado por algún objeto punzante, solamente en la superficie, no es tan doloroso comparado con que si eso penetra hasta lo más profundo. Y dice la palabra de Dios que así es, penetra hasta lo más profundo, genera un efecto en nuestra vida. Y hermano, que a veces no es muy agradable, pero es lo que más necesitamos y lo que más nos ayuda. El buen consejo. Para que nuestra vida sea prosperada necesitamos buen consejo, no consejo de malos. Y luego da otra condición, dice, ni estuvo, fíjese bien, ni estuvo en camino de pecadores. No es que aborrezcamos a los pecadores, no debemos de aborrecer a los pecadores. Debemos de amarles, predicarles para que se arrepientan de su mal camino, pero hermanos, no debemos andar con gente pecadora. Y hermanos, qué tremendo el día de hoy lo que vemos en las iglesias. Antes era una vergüenza estar con alguien que andaba torcido, andaba mal, andaba haciendo de su vida un desenfreno. Pero ahora, hermanos, estamos en la misma situación que el mundo está, diciéndole a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ahora las convicciones de los cristianos se han devaluado.
se han degenerado. Ahora, en vez de aborrecer el pecado, en vez de estar en contra del pecado, en vez de combatir en contra del pecado, en vez de corregir el pecado, ahora le aplaudimos al pecado. Ahora nos dejamos llevar por el pecado y por el pecador. Hermano, la palabra de Dios nos dice que si nos ha de ir bien, tenemos que alejarnos de gente que anda en pecado. Dice, no anduvo ni estuvo en camino, no estuvo con ellos, no estuvo en la misma dirección de gente pecadora. Y queridos hermanos, aquí hay gente en nuestra iglesia que anda en pecado, aquí hay gente en nuestra iglesia que anda torcido. Y hermano, no que no les hablemos, no que les despreciemos, no, hermanos, hay que orar por ellos, pero no hay que participar con ellos. Cristo estaba con los pecadores, Cristo andaba con los pecadores, hermanos, Cristo les confrontaba su pecado, Cristo les llamaba al arrepentimiento. Pero la razón por la cual muchos cristianos el día de hoy no están siendo bendecidos es porque nos dejamos llevar por la ola, nos acomodamos con la gente que anda torcida. Hermanos, eso no es correcto. ¿Cuántos cristianos sabemos de nuestro vecino que anda bien torcido y nos está aventando el humo de la marihuana en nuestra frente y ya estamos aplastados con él? Estamos ahí en el trabajo con un montonal de gente que está hablando perversidades, suciedades, degenerando a la mujer, degenerando a sus propias esposas, hablando léperamente. Y ahí está el cristiano sentado como si nada estuviera pasando. Hermanos, eso Dios lo ve, Dios no bendice eso. El Señor dice, el que no anduvo en camino de pecadores. ¿Cuántos cristianos solapamos ahora el pecado? Dejamos que entre el pecado a nuestras casas. Hermano, antes era una vergüenza ver que nuestro hijo o alguien anduviera cerca de algún homosexual, y ahora le aplaudimos, ahora nos sentamos con ellos, ahora convivimos con ellos. Hermano, eso no es correcto, hermano. Eso es algo incorrecto, malo ante los ojos de nuestro Dios. Y así queremos que nuestras vidas sean bendecidas. La Biblia dice, salid pueblo mío de en medio de ellos y no participes en ninguna de sus abominaciones. El Señor llama a su pueblo a salir de la suciedad, del pecado, pero ahora parece que los cristianos nos queremos volver a regresar a donde Dios nos sacó, y aún así queremos vidas bendecidas. Hemos dejado que el mundo se meta a nuestras casas, que el pecado se meta a nuestras casas. Ahora dejamos que nuestros hijos vean cualquier cosa que contamina sus ojos. Andamos en camino de pecadores. El Señor no puede bendecir a alguien que anda en camino de pecadores. Aléjate de toda esa gente que anda en pecado. Conocemos ese dicho, el que anda con lobos, aullar se enseña, o aullar aprende. Hermanos, es imposible que tú andes con alguien que anda torcido y que tú no termines tarde que temprano igual. El pueblo de Israel se juntaba con naciones paganas, y ¿sabes cómo terminaba? Arrodillándose a ídolos paganos. Y de la misma manera, no es la diferencia con nosotros, hermanos. El andar con gente pecadora nos convierte nuevamente, o empezamos nuevamente a practicar pecado. Un cristiano no tiene nada que estar haciendo en una fiesta donde se toma cerveza, donde hay música mundana, donde se está fumando cigarro. Hermanos, no debemos de andar en lugares así. Hermanos, un cristiano debe de ser un cristiano separado. Pero ahora, hermanos, queremos vivir vidas desenfrenadas, vidas haciendo y viviendo y yendo donde queremos ir o lo que queremos hacer, y todavía pedimos bendición de Dios. Dice Dios, no te engañes, no es así. Usted quiere ser bendecido, tienes que aprender a no andar en camino de pecadores. Muchos cristianos el día de hoy ya están fríos en las cosas de Dios, y a la iglesia ya no se paran porque has permitido que amistades que andan en pecado estén cerca de ti. Ama al pecador, pero aborrece, desprecia su pecado. No participes con él. Y mira, hay muchos cristianos que dicen, es que yo no sé, ellos se acercan a mí.
Yo no sé qué hacer porque ellos me buscan. Le voy a decir la solución. Si se acercan a usted y andan torcidos, hábleles, el pecado está mal. Corríjales con la palabra de Dios, expóngales el pecado tal cual y mire, se van a alejar solitos de usted. Pero la razón por qué no se alejan de nosotros es porque somos cobardes muchas de las veces y no queremos reprenderles por temor al qué dirán, qué pensarán de mí. Hermanos, tenemos que hablarles la verdad. No estuvo en camino de pecadores. Dice la palabra de Dios más adelante, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mucha de esa gente que anda en pecado se ríe, se mofa de nuestro Dios, se burla, gente atea burlándose de nuestro Dios. Y yo se los he comentado, hermanos, en las redes sociales ahorita, gente mofándose de Cristo, riéndose de Él, atacando nuestra fe, atacando nuestro cristianismo, el homosexualismo, el lesbianismo, burlándose de nosotros en nuestra cara. Y qué triste, hermano, que esa gente escarnecedora, esa gente que se burla de Dios, esa gente que se mofa de Dios, sean nuestros ídolos a seguir, sean los que frecuentamos en redes sociales, sean nuestros mejores amigos. Es una vergüenza, hermano. Dios ve todo eso y Dios no puede bendecir. Dios no puede mandar su gracia, Dios no puede mandar su bendición a un pueblo que está contaminado juntamente con aquellos que han decidido corromperse ante los ojos de Dios. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Quiénes son tus mejores amigos? ¿Los que blasfeman el nombre de Cristo? ¿Los que maldicen el nombre de Cristo? Los mejores cuates de los cristianos ahora son los más groseros, los más léperos, los que blasfeman el nombre de nuestro Dios. Pero el Señor pide estas condiciones para bendecirnos. No andar en consejo de malos o no recibir consejo de malos. No andar en camino de pecadores. No sentarnos en silla de escarnecedores. Pero luego dice más adelante, fíjese, versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hermanos, yo sé que esto ya lo hemos escuchado. He dado un estudio de la importancia de la palabra de Dios. Hemos empezado un nuevo año, el año 2021, pero muchos cristianos seguimos despreciando aún la palabra de Dios. Usted puede ser un cristiano que no recibe consejo. Usted puede ser de malos. Usted puede ser un cristiano que no anda en camino de pecadores. Usted puede ser un cristiano que no anda en silla de escarnecedores. Pero hermano, si usted no medita, si usted no busca, si usted no lee la palabra de Dios, el Señor no puede bendecirle como quiera. Esto es una ecuación completa. Esto es una consagración que se consuma, que se resume para poder nosotros evitar andar en camino de pecadores, a no recibir consejo de malos. Necesitamos la guía de la palabra de Dios. A la palabra de Dios dice aquí, sino que de día y de noche. Eso habla de una constancia. En la mañana lees la palabra de Dios. En la noche antes de acostarte, lees la palabra de Dios. Y hermano, la palabra de Dios es un bálsamo a nuestras vidas. La palabra de Dios, hermano, nos preserva sin pecado. Hermanos, la palabra de Dios nos ayuda a vivir vidas en santidad. Hermanos, es necesario que todos los días leamos su palabra para que seamos bendecidos. Hemos empezado un nuevo año. Tenemos unos cuantos días de haber comenzado un nuevo año. Abracemos la palabra con todo nuestro corazón. Hermano, mire, yo sé que a veces llegamos cansados del trabajo, pero no se duerma sin antes mínimo haber leído un capítulo de la palabra de Dios. Hermanos, que lo primero que usted haga en las mañanas es abrir sus ojos y leer la palabra de Dios. Bueno, yo he propuesto en mi corazón, hermanos, todos los días leer la palabra de Dios. En esta mañana, hermano, yo desperté y Dios es mi testigo. Lo primero que hice fue leer la palabra de Dios. Antes de dormirme ayer, hermanos, estuve haciendo unas actividades y estaba un poco cansado, pero antes de irme a dormir, agarré mi Biblia y leí la palabra de Dios. ¿Sabe por qué, hermanos?
porque yo quiero ser un hombre bienaventurado. Yo le creo a Dios, hermanos. Mi familia necesita un padre bienaventurado. Mi esposa necesita un esposo bienaventurado. Los jóvenes del colegio necesitan un hombre bienaventurado. Ustedes, hermanos, que les servimos aquí, necesitan a un hombre bienaventurado. Hermanos, yo necesito ser un hombre bienaventurado. Yo necesito ser un hombre bendecido. Que todo lo que yo haga sea bendecido, que sea prosperado. Hermanos, tenemos la solución en nuestras manos. Tenemos la receta. El Señor nos lo ha recomendado. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser prosperado? Medita de día y de noche la palabra de Dios todos los días. No tengo el tiempo para ir ahí, hermanos, pero el Señor, usted conoce, le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Y empieza el Señor a exhortarle, pero luego le dice: nunca se apartará, nunca, jamás, nunca se apartará. ¿Qué, hermanos? ¿Qué nos iba a apartar de la vida de Josué? ¿Qué recomendaba el Señor que nunca se apartara de su vida? Nunca se apartará, dice el Señor, este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, nunca se aparte. Y luego le dice el Señor: sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito. Hermanos, el Señor le recomendó eso a Josué. Y Josué fue un hombre que pudo llevar al pueblo de Israel a grandes victorias. El Señor bendijo su vida, bendijo su familia. Josué era un hombre de convicción porque estaba anclado en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da convicción. La palabra de Dios nos da seguridad. La palabra de Dios nos da dirección. La palabra de Dios nos da autoridad. La razón por la cual, hermanos, no podemos corregir a nuestros hijos con autoridad y no nos hacen caso, nuestra esposa no se sujeta a nosotros, es porque no leemos la palabra de Dios. La palabra de Dios da autoridad, hermanos, para corregir. Sino que de día y de noche meditarás en ella, en la ley de Jehová. Hermanos, se lo ruego con todo el corazón, sea una persona que lea la palabra de Dios. Yo sé que muchas de las veces no vamos a entender todo, pero hermanos, es como cuando uno está hecha en un vaso que está corrompido o agua podrida. Usted empieza a echar agua potable, le echa, en el momento no se va a aclarar esa agua, pero si usted sigue echando y echando y echando y echando, cuando menos se dé cuenta, ese vaso que un día estuvo sucio o lleno de agua sucia se va a convertir en agua purificada, porque usted está echando agua limpia constantemente. Y hermanos, este libro es agua limpia que limpia nuestros corazones. Este mundo nos contamina, este mundo nos corrompe, este mundo nos ensucia. Y es por eso, hermanos, que todos los días tenemos que agarrar este bendito libro y echar agua que nos limpie, que nos bañe. Hermanos, todos los días nos ensuciamos físicamente y tenemos que ir a bañarnos para estar limpios, para oler bien. Es necesario bañarnos constantemente, y de la misma manera necesitamos el agua espiritual de la palabra de Dios, que lave nuestras conciencias, que lave nuestra mente, que lave nuestro corazón, que limpie nuestra boca. Necesitamos la palabra de Dios, hermanos, para ser bienaventurados. Lea la palabra de Dios. Y termina la conclusión diciendo: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo. Versículo 3, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y luego dice: y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace será bendecido, será prosperado en aquel que guarda estas cosas que les aconsejo. Todos queremos ser bienaventurados, todos queremos ser prosperados, queremos tener éxito en nuestra vida, éxito con nuestra familia, pero muy pocos estamos dispuestos a pagar el precio. Es leer, meditar la palabra de Dios, pero no solamente es leerla y meditarla. Mire la conclusión que nos da Santiago de la palabra de Dios.
Santiago capítulo 1. Y el tiempo se me ha ido, pero quiero como quiera leerles estos versículos y que usted los medite ahí en su casa. Santiago capítulo 1, versículo 21. En este párrafo que vamos a leer a continuación, si usted tiene una Biblia como la mía, dice un encabezado arriba del versículo 19, dice: hacedores de la palabra. Versículo 21 dice: por lo cual, desechando toda malicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. Eso quiere decir, hermanos, con humildad, con sumisión, con disponibilidad, con mansedumbre, la palabra imputada, la cual puede salvar vuestras almas. Está hablando de la palabra de Dios. Dice que recibamos la palabra de Dios cuando leemos, cuando escuchamos predicación de la palabra de Dios. Dice el Señor: recíbela con humildad, recíbela con obediencia, recíbela no con soberbia, no con dureza, no, recíbela con mansedumbre. ¿Para qué, hermanos? Dice versículo 22: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Y fíjese bien, dice: engañándonos a vosotros mismos. Y luego dice más adelante: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que, considerando en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se ve y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será, dice, algo paralelo a lo que leímos en Salmos 1, este será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, estos versículos el Señor está diciendo: no solamente seas un oidor de la palabra, sino sea un hacedor de la palabra. Y nos hace una comparativa, dice: es como el hombre que va a un espejo. Cuando nosotros nos levantamos antes de salir de nuestras casas, lo que regularmente hacemos, y espero que lo hagamos, ¿verdad? Vamos al espejo. ¿Para qué vamos al espejo? Para ver nuestra condición, hermanos. Para ver cómo estamos, si estamos despeinados, si traemos barbita blanca, la lagaña, ¿verdad? Y vamos y nos miramos al espejo, y cuando vemos las imperfecciones, empezamos a hacer cambios. Nos quitamos el salivazo, el gallo que traemos ahí parado, nos echamos agua para vernos bien. Y hermano, y dice la palabra de Dios que el hombre que solamente es un oidor es como aquel hombre que va al espejo y ve todas sus imperfecciones y se queda viendo al espejo y no hace nada, sino se voltea y se sale a la calle así. Ese hombre va a dar mal aspecto, ese hombre va a generar repudio de algunas personas. ¿Por qué? Porque aunque vio su condición, no hizo nada para cambiar. Y hermano, la palabra de Dios dice que es como ese espejo que refleja nuestra condición. Es por eso que todos los días tenemos que ir ahí, porque cuando yo me veo en el espejo de la palabra de Dios y yo me examino, veo mi condición, veo cómo ando internamente y digo: estoy mal, yo estoy viviendo una vida incorrecta. Y el Señor, a través de su palabra, que es ese espejo, me revela las imperfecciones y yo y hago cambios en mi vida. No soy un oidor, no soy una persona que solamente ve y olvida su condición. No, hermanos, veo, la Biblia me expone mi condición y yo hago cambios en mi vida. No soy un oidor olvidadizo. Y cuando eso lo hacemos, cuando no somos oidores olvidadizos y somos hacedores, dice: sino hace la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. El Señor quiere bendecirnos, iglesia. El Señor quiere bendecir tu familia, tu hogar, todo. Quiere hacerte un hombre, una mujer, un joven bienaventurado, pero la decisión es tuya. La palabra de Dios es ese espejo. En esta mañana yo fui y vi ese espejo. El Señor vio y me enseñó mis imperfecciones y dije: yo necesito hacer cambios.
Escúchame, hermano, yo ya terminé, pero escúchame bien esto. ¿Sabe usted la razón por qué somos tan soberbios y tan altivos? Y ya no queremos escuchar predicación, no queremos venir a la iglesia. La razón por la cual somos tan soberbios, tan altivos, es porque no estamos viendo nuestra condición a través de la palabra de Dios. Porque si fuéramos todos los días ante la palabra de Dios, viéramos nuestras imperfecciones y haríamos cambios radicales en nuestra vida. ¿Sabes por qué estamos tan llenos de soberbia? No, yo necesito la iglesia. No, yo necesito leer la Biblia. Es porque no estamos viendo nuestra condición. Yo le animo, hermanos, a que tomemos este consejo para que nuestras vidas sean bendecidas. Esto es algo personal. Solamente tú decides vivir una vida bienaventurada. Padre, le damos gracias porque es bueno. Pedimos, mi Dios, que usted nos unja con aceite fresco, que nos ayude, mi Dios, a ver nuestra condición y que hagamos cambios en nuestras vidas. Gracias, Padre, por su bendita palabra, que es un espejo a nuestra vida, que nos hace ver quiénes somos. En Cristo Jesús. Amén.